Distribuciones de probabilidad. El dolor de cabeza de los estudiantes de estadística. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque las distribuciones de probabilidad manejan unidad 2, 3, 4, 5, 6. Y ustedes van a decir, ok, es todo el curso. ¿Qué ocurre? Que hemos llegado a la unidad número 7 de distribuciones de probabilidad, donde se nos colocará a prueba directamente si sabemos interpretar variables continuas o variables discretas. Recordemos lo siguiente, nuestra variable continua puede ser directamente como la temperatura registrada en un observatorio o la distancia que nosotros podamos recorrer en una carretera. Eso quiere decir que acepta decimales. Cuando hablamos directamente de nuestras variables discretas, pues hablamos del número de empleados, el número de hijos, el número de personas que hay en un lugar o elementos. Eso quiere decir que acepta enteros. Y ustedes dirán, bueno, ok, ¿qué pasa con estas funciones de distribución? ¿Por qué son tan importantes? ¿De dónde nace todo esto? La respuesta es simple. Cuando nosotros tenemos datos teóricos y estos datos teóricos los sacamos de investigaciones pasadas, hemos descubierto medias, medianas, varianza, coeficiente de variación, desviación estándar. Es decir, hemos analizado los datos, hemos sacado información de las cuales podemos inferir. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos una distribución normal o cuando nosotros tenemos, en este caso, una distribución binomial, pues todo va a ocurrir dependiendo del tipo de variable que yo maneje. Por ejemplo, si yo digo, ok, tengo 25 elementos de los cuales 3 me salen defectuosos, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan 7? ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan 8? Cuando la probabilidad de que salgan defectuosos es del 2%. Ahí a qué estamos haciendo referencia, sencillo, a una binomial. Porque estamos viendo un éxito y un fracaso. ¿Cuál va a ser nuestro éxito? Que salgan defectuosos. ¿Cuál va a ser nuestro fracaso? En teoría, ojo, no confundamos fracaso como algo que es erróneo o que está mal. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir en este caso es que hablamos de fracaso al opuesto de nuestro éxito. Si nosotros estamos preguntando cuál es la probabilidad de que salgan tantos o cierta cantidad de defectuosos, pues quiere decir que nuestro fracaso será lo opuesto. ¿Qué van a hacer? Pues que salgan correctos. Obviamente, dentro de la vida empresarial, dentro del día a día, fracaso es algo negativo, pero en este caso depende de nuestra situación, problema. Ahora, veámoslo de una forma más macro. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un comportamiento de una media y una desviación estándar? Recordemos que la desviación estándar, en este caso, es el comportamiento de los datos con respecto a su media. Entonces, si nosotros decimos, ok, tenemos una edad promedio de los encuestados del 23%, con una desviación estándar de 2. Eso quiere decir que, pues, ok, podemos tener unos encuestados de 25, 27, 28, porque recuerden que nuestra media era 23, ¿verdad? Entonces llega alguien y te dice, ¿y qué ocurre cuando, hombre, por qué no le preguntas a una persona de 40 años? ¿Cuál es la probabilidad de que te encuentres con uno de 40? ¿Cuál es la probabilidad que te encuentres con uno de 11? Y eso lo puedes a trabajar con la distribución normal. ¿Por qué colocamos como esa trama? Porque aquí es donde empieza, ya digo yo, el dolor de cabeza. ¿Cuándo aplicamos? Dependiendo de la situación problema, ¿vale? Cada una de nuestras funciones de distribución tiene unas características en particular. Algunas juegan con la probabilidad, otras juegan con medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Esa es la gran diferencia. Podríamos decir muy levemente con tendencia al error, porque vuelvo y digo, esta es la forma en la que uno mecaniza o recuerda, porque va a depender de la situación problema, y es las continuas juegan con, en este caso, medidas de dispersión y medidas de tendencia central. Las discretas, les dejo ese dato, pero la respuesta ya saben cuál es. Simplemente trabajaríamos con probabilidades. ¿Listo? Ahora, queda un último dato. ¿Por qué son tan importantes? Simple. Como lo decía al inicio, tenemos datos teóricos y datos prácticos. Los prácticos estaríamos diciendo lo siguiente.
Supón que tú como administrador, como enfermero, como psicólogo, aplicas un test, independientemente para lo que sea. Hace 6 años, tú dices, tengo esta información, pero resulta que tu gerente o tú como gerente de tu empresa, llegas y dices, quiero volver a testear este. Y te van a decir, ok, listo, vale, vamos a testearlo. ¿Qué querría decir? Que tú tendrías que comparar el pasado con el presente. Por eso son importantes las distribuciones de probabilidad. No siempre vamos a tener la razón cuando hemos dicho, antes a mí me compraban 7.000 pesos de pan todos los días, pero ahora solo 2.000. Resulta que hay una variación económica, hay una inflación. Es que antes me daba a mí solo 2 veces por año la gripa y ahora me da cada 15 días. Los cambios climáticos son diferentes, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cada uno de los casos que hemos visto en el pasado podemos testearlos en el presente e inferir hacia el futuro. Bienvenidos a la unidad número 7, distribuciones de probabilidad. No olviden, en este caso, revisar su unidad didáctica y todo el material de apoyo que hemos dispuesto para que tú aprendas. No olviden tener algo muy en mente. Cuando tengas una duda, el foro está a tu alcance para que la puedas realizar.